Buenas noches, mi nombre es Alexis Murillo, soy estudiante de la CUN. Voy a presentar el trabajo de números reales y lógica proposicional. Empezamos a hablar de los números reales. Los números reales es el conjunto formado por los números racionales y los números irracionales y es designado con la letra R. Los números naturales son aquellos que permiten contar los elementos de la vida cotidiana. Un ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y van hasta el infinito. Los números enteros se consideran como los números negativos, números positivos y el número cero. Sirve para presentar situaciones de pérdida, representar situaciones de ganancia y la medida bajo cero. Un ejemplo, menos 5, menos 4, menos 3, 0, 1, 2, 3. Los números racionales son números representados como fracciones, es decir, que podríamos escribir cualquier cociente entre dos números enteros. Representan medidas, un ejemplo, 36 quintos, 48 tercios. Vamos a hablar sobre los números irracionales. Son todos los números que no se pueden escribir como una fracción. Son números que nunca terminan. Se trabaja en aproximaciones. Esto se debe básicamente a que cuentan con cifras decimales. Un ejemplo, raíz de 7, el resultado es un número largo que no se puede escribir como una fracción y nunca termina. Otro ejemplo es el número pi que vemos aquí. Este quizás es el número irracional más conocido de todos. Se trata de la expresión de la relación que existe entre el diámetro de una esfera y su longitud. Vamos a hablar ahora sobre el valor absoluto. El valor absoluto de un número real es el valor numérico sin tener en cuenta su signo, sea positivo o sea negativo. Un ejemplo, el valor absoluto de 9 es 9, el valor absoluto de menos 10 es 10. Y una resta, 8 menos 3, el valor absoluto es 5. Operaciones con números reales. Vamos a hacer una suma y una resta de enteros. Hablemos de la suma de enteros positivos. 3 más 5 es 8. Se hace la suma y se pone el signo que se está manejando. Vamos a hacer una suma de enteros negativos. Menos 5 menos 4 nos da menos 9. Cuando los signos son los mismos, se suman y se mira qué signo se está manejando y se pone el mismo signo. En la resta de enteros, 12 menos 2 nos da 10. Y 3 menos 9 nos da menos 6. Se hace la operación que es una resta y se le pone el signo del número mayor. La suma de enteros con paréntesis. 8 más 2. Debo de quitar los paréntesis para saber si es una suma o una resta. En este ejemplo es más por más nos da más, entonces es una suma. En la multiplicación de enteros, la operación se puede representar de la siguiente manera. 7 por 3 nos da 21, también se escribe 7 entre paréntesis por 3 en paréntesis, o 7 y el punto por 3. Todo esto nos identifica que es una multiplicación. Para tener claro en la multiplicación y en la división, vamos a manejar la ley de los signos que estamos viendo en pantalla. Cuando son solamente verdaderos, positivos, cuando ambos son positivos y son ambos negativos, tanto en la multiplicación como en la división. El ejemplo de la división es 30 dividido 5 nos da 6, menos 52 dividido 2 nos da menos 26, menos 24 dividido menos 3 nos da 8. La suma y resta de números naturales. Vamos a hablar sobre la suma y la resta de fracciones homogéneas o que tengan el mismo denominador. En el ejemplo podemos ver, para sumar fracciones del mismo denominador se suman los numeradores y se deja el mismo denominador.
En la resta es la misma forma. Para restar fracciones del mismo denominador se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. A la suma y resta de fracciones heterogéneas, o sea, con distinto denominador. Para sumar fracciones que tienen distinto denominador se reducen las fracciones a común denominador, después se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Un ejemplo en esta operación: sacamos el común denominador de 3, 9 y 5, nos dio 45. Ese 45 lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por 2. Nos da 30. 45 dividido entre 9 multiplicado por 1 nos da 5. 45 dividido entre 5 multiplicado por 3 nos da 27 y hacemos la operación normal. Para la resta de fracciones de distinto denominador se reducen también las fracciones a común denominador, después se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Ahora vamos a hablar sobre la multiplicación de racionales. El término es: el producto de dos o más fracciones es otra fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y cuyo denominador es el producto de los denominadores. En pocas palabras, se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, como lo estamos viendo en el ejemplo. 2 por 5 nos da 10 y 7 por 3 nos da 21. En la división de fracciones, estamos viendo acá abajo, para dividir dos o más fracciones se multiplica en cruz. Esto es el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Así conseguimos el numerador. Ejemplo: 4 por 9 nos da 36 y 5 por 3 nos da 15. Vamos a convertir ahora una fracción impropia a mixta. Se tiene en cuenta que una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Para convertir una fracción impropia mixta se divide el numerador por el denominador, como en este ejemplo. 27 cuartos, vamos a dividir 27 sobre 4. Se escribe el cociente como número entero. Acá nos dio 6, es el número entero. Y después se escribe el residuo como el numerador y el dividiendo como el denominador. Ahora vamos a convertir una fracción mixta a impropia. Se multiplica el número entero por el denominador y se le suma el numerador. Vamos a hacer el ejemplo. 2 lo multiplicamos por 4 y lo sumamos por 1. Ese es el resultado de 2 por 4, 8, más 1, 9, y ponemos el mismo denominador. La suma y resta de números irracionales es 2 raíz cuadrada de 11 más 4 raíz cuadrada de 11. Nos da 6 por raíz cuadrada de 11. Cuando los números que están dentro de la fracción son iguales, en el resultado se deja igual y solo se suman los que están por fuera de la fracción. La multiplicación de números irracionales. En el ejemplo, 5 raíz cuadrada de 13 por 9 raíz cuadrada de 13. Aquí lo que vamos a hacer, multiplico los números que están por fuera de la raíz. 9 por 5, 45. Luego meto en paréntesis las raíces. Se sabe que el radicado está elevado a la 1. Como es una multiplicación de raíces, los exponentes del radicando se suman. Se cancela la raíz cuadrada porque el exponente del radicando dio 2. O sea que el resultado es 45 por 13 nos da 585. La división de números irracionales. Que vamos a dividir
9 raíz cuadrada de 19 lo divido por 3 por raíz cuadrada de 19. Aquí lo que hacemos es que vamos a dividir los números que están fuera de la fracción. 3, 9 lo divido entre 3, nos da 3. Luego en paréntesis va la raíz y las divido. Todo número dividido por 1, por el mismo número, nos da 1. Entonces 3 por 1, el resultado nos da 3. Vamos a pasar ahora a lógica proposicional. La proposición es un enunciado que tiene un sentido de verdad que puede ser demostrado como verdadero o falso. Un ejemplo: mi perro es negro, el universo es infinito, Pedro es arquitecto. Estos son proposiciones simples. Ahora vamos a hablar sobre las proposiciones compuestas, que son aquellas que se constituyen por dos o más proposiciones simples, proposiciones compuestas. O sea, tiene conectores de negación, conjunción, disyunción, condicional y la bicondicional. Vamos a explicar ahora las operaciones con las proposiciones. La negación. Una negación es una función lógica o conectiva. Se representa con el símbolo que vemos aquí en pantalla. El ejemplo es: si P es verdadero, entonces la negación es falsa. Si P es falso, la negación es verdadero. Los ejemplos: P, 4 más 4 es igual a 9, la negación es menos P. 4 menos 4 no es igual a 9. Otro ejemplo es: el 5 es un número par, la negación es el 5 no es un número par. Ahora vamos a pasar sobre la conjunción. La conjunción es una conectividad lógica representada con el símbolo que vemos en pantalla y se lee P y Q. Solo es verdadera cuando ambas son verdaderas, como lo vemos acá. El resto de los casos siempre será falso. El ejemplo: P, el número 4 es par, y Q, siempre el residuo de los números par es 2. Entonces, el número 4 es par y siempre el residuo de los números par es 2. Otro ejemplo es: P sobre 11, los restos sobre 29 sobre 11. Esto es verdadero. Otro ejemplo es: 4 sextos más 13 sextos más 8 sextos. Esto nos da 15 sextos y esto es verdadero. Entonces, P y Q son verdaderos. En este ejemplo, la resta es verdadera y la suma es verdadera. Entonces, P y Q es verdadero, según las tablas de verdad. Ahora vamos a pasar a la disyunción inclusiva. P o Q solo es falso cuando ambos son falsos, en los demás casos son verdaderos. Ejemplo: el número 2 es par, la suma de 2 más 2 es 4. Entonces, P o Q, el número 2 es par o la suma de 2 más 2 es 4. Otro ejemplo es: la raíz cuadrada del 4 es 2 o el número 3 es par. Ahora vamos a pasar a la disyunción exclusiva o excluyente. Dadas las proposiciones P, Q, se lee o bien P o bien Q, y es falso si los valores de verdad de las proposiciones son iguales, y es verdadero cuando son diferentes.
la condicional.